Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Laura Guzmán a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de Bien y Saludable. Y mire, hoy vamos a hablar con el doctor Gonzalo Corbera, que es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología SC, porque ayer se conmemoró el Día Internacional de la Sordera y por eso queremos retomar esta conmemoración del día de ayer para traerle a usted información, porque ¿sabe? Siempre damos por sentado, ¿no? Que oímos, que escuchamos, que sentimos, que las cosas nos saben, pero son sentidos que están ahí presentes y que les debemos de tener cuidado, porque si alguno nos falla, en este caso, por ejemplo, si el oído empieza a fallar, pues nos puede traer muchos problemas. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Es Gracias un por, placer estar aquí. gracias por acompañarnos hoy aquí en Bien y Saludable. Y mire, tengo por aquí un dato que para 2050 casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva y de las cuales al menos 700 millones necesitarán servicios de rehabilitación. Doctor, la inacción, quisiera empezar por ahí, la inacción de no ponerle atención a que estamos perdiendo la audición nos puede traer un problema muy grave ya con el paso del tiempo. Sí, sí, le cuesta trabajo, le cuesta dinero al país, porque eso también, justo con ese dato viene del reporte mundial de audición que salió de la Organización Mundial de la Salud del año pasado. Y ellos, el cálculo que hacen es que la sordera le causa al mundo más o menos casi 1.000 millones de dólares al año. O sea, es lo que es un billón de, en español, pues. Claro. Y además, la cuestión personal, ¿no? O sea, la salud de la persona pues se impacta muchísimo cuando tenemos una pérdida auditiva. Sabemos que es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de Alzheimer, por ejemplo. Y que muchas veces no lo queremos reconocer, ¿no? O sea, empezamos a lo mejor a tener un debilitamiento en nuestra audición y no le ponemos la atención que necesitamos y también pensamos que puede ser producto de la edad. Sí, porque todos perdemos audición conforme van pasando los años, eso es un hecho. Unos más, otros menos. No todo el mundo llega a tener un grado de pérdida que requiera un tratamiento, pero sí es natural perder audición, pero pues es importante estar pendiente y tratarla. Por ejemplo, cuando es un proceso natural, ¿qué es, como a qué edad se empieza a presentar y cuáles son los síntomas que empezamos a presentar y cómo diferenciarlo de saber que en realidad es un problema? Bueno, lo podemos empezar a detectar en general desde por ahí de los 40 años. Okay. Inclusive podemos hacer estudios especiales porque la detección de tonos de altas frecuencias ya se empiezan a afectar desde los 30 años. O sea que yo siempre digo que nacemos para irnos quedando solos, pero de que sea un problema, bueno, ya justo lo que mencionas de síntomas, si empezamos a tener zumbidos en los oídos, esa es una señal de que pueda estar habiendo ya una pérdida más significativa o que haya habido una baja posiblemente un poco brusca. Y a lo que hay que estar pendiente es de cosas como necesidad de pedir que le repitan a uno las cosas o que entienda una cosa por otra, porque uno no siente que está perdiendo audición, siente que está entendiendo menos. Ok, o sea, es decir, que no relacionamos, o sea, nuestra primera impresión nunca es que estamos perdiendo la audición. No, porque no se van perdiendo todas las frecuencias al parejo y Okay. vamos perdiendo principalmente los agudos. Y los agudos, a grandes rasgos podemos decir que los agudos nos dan comprensión de palabras y los graves nos dan la sensación de volumen. Entonces sentimos que oímos de buen volumen. Muchísima gente dice, no, yo oigo perfecto, lo que pasa es que no me hablan claro, ¿no? Entonces eso es una queja muy Ok, frecuente. entonces digamos que cuando empezamos con esos problemas de audición, perdemos, digamos, como usted dice, perdemos los agudos, que son los Ajá. que nos hacen comprender, y los graves se quedan intactos, digamos, entonces por eso sentimos que oímos, pero que no entendemos.
Exactamente. Y eso empieza a aparecer sobre todo en ambientes ruidosos. O sea, ya si te pasa cuando estás en silencio hablando con una sola persona, quiere decir que ya es mayor el problema. Pero lo primero que empieza a suceder es en un restaurante o en un lugar que sea particularmente ruidoso, va costando más trabajo entender lo que los demás dicen. Y ahí, por ejemplo, doctor, ¿cómo podemos reconocer que estamos perdiendo esa audición, ¿no? O sea, si nosotros no lo reconocemos, tendría que ser que cuando ya la gente nos empieza a decir o a enviar estas alertas de no, no te estoy escuchando, ¿no? De que, por ejemplo, una persona que ya no oye me dice a mí no te estoy escuchando, esa persona más bien como que tendría que hacer como esa tarea de decir, oye, a ver, aquí hay algún síntoma de alerta, ¿no? Generalmente lo dicen, ¿no? Hay que hacerle caso a nuestros familiares, porque si le están diciendo, es que le está subiendo mucho a la tele, eh, este, te estoy teniendo que, o sea, cada rato no entiendo. Y la gente se resiste. Y sí hay que hacerle caso. Dos, a los familiares, la gente que escuche esto, que note que le está pasando eso a un ser querido, sí dígale que se tiene que ir a checar. Sí, sí hay que darles lata, porque ninguno de nosotros nos queremos cuidar la salud como Claro. deberíamos. Pero sí es importante, porque se van perdiendo otras cosas, puede haber más daño. Ok, bueno, vamos a ir a una pausa para seguir hablando de esto, pero entonces decirles, ¿no? Como a los familiares, a las personas, que estemos atentos siempre con las personas que nos rodean para saber si ya tienen algún problema, si les tenemos que hablar más fuerte, si prenden la televisión y les suben a un volumen ya exagerado. Entonces, como esos son unos síntomas de alerta para decir, a ver, algo anda mal ahí, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Y seguimos platicando con el doctor Gonzalo Corbera, que es director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología SC, y estamos hablando de esto acerca de la sordera, que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Sordera. Doctor, ya platicábamos acerca de los síntomas que empieza a tener la gente que empieza a tener problemas auditivos, que son que empieza a hablar más fuerte, que enciende la televisión a un volumen pues muy alto, que hay que repetirle las cosas, que la persona siente que no entiende lo que le están diciendo, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, nos, sí, bueno, nos faltó hablar de los niños un poco, porque eso es lo que sucede en las personas de mayor edad que van perdiendo audición. Pero también es importante no dejar de un lado el caso de los niños que nacen con pérdida auditiva o que pierden audición a veces en los primeros años de vida. Y ahí lo que vamos a tener como síntoma, digamos, es que no estén aprendiendo a hablar. eso, Entonces, eso es es muy algo importante, ¿no? Porque empieza a frenar el desarrollo del niño. muchísimo, muchísimo. Y ciertas cosas, hay veces cosas que son muy tratables, que ni siquiera producen una sordera permanente, como la otitis media, en niños de 1 año y medio, 2 años, les producen un retraso importante en la adquisición de sus primeras palabras. Son niños que los papás a veces no creen que hay algo porque lo llaman y sí voltea, o sea, sí oye, la pérdida auditiva no es muy profunda, pero no está empezando a hablar. Entonces eso también es muy importante. Aunque un niño parezca escuchar, si no está empezando a aprender a hablar, hay que checar su audición. Y hay ahí, por ejemplo, doctor, alguna manera de identificarlo, hacer un estudio previo o solamente hasta que el niño ya está en edad de aprender a hablar es cuando nos podemos dar cuenta de que hay alguna falta de audición? No, todos los niños se deben de hacer un estudio al nacer. El tamiz auditivo neonatal debería de ser por ley, pero no lo es, pero sí, sí es una cosa que es importante que todos los niños se hagan, porque si hay pérdida de audición al nacimiento, es algo que hay que empezar a tratar desde los primeros meses de vida. O sea, cuando esto es desde el nacimiento, que un niño nace con una pérdida significativa, queremos tenerlo con auxiliares auditivos desde los 3 meses de edad. Por ejemplo, ahí en ese caso de los menores, en los recién nacidos, ¿hay manera de corregirlo? O ya, por ejemplo, que me dice, tiene que tener su aparato auditivo el menor y ya lo va a tener que usar toda su vida. A veces sí, depende de cuál sea el sitio del oído el que está dañado.
porque tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cuando el daño es en el oído interno, eso realmente a veces en niños pequeños puede ser por maduración y sí se va recuperando, pero las más de las veces no. Pero puede ser de oído medio y los problemas de oído medio sí son tratables y sí se puede recuperar. Y todo eso lo detectamos con este estudio, con el tamiz auditivo neonatal que usted nos comenta. El tamiz auditivo nada más es un estudio inicial que nos dice, a lo mejor en este bebé hay un problema Ok. y tiene falsos positivos, ¿no? Pero ya nos hace fijarnos en ese bebé y reconfirmar y hacerle más Claro, ya estudios hacer para más tratar de estudios determinar. para poder determinar, ¿no? En dónde está el problema. Exacto, y sí verdaderamente hay, porque sí hay casos, hay niños que reprueban el tamiz y en realidad no tenían problema, Ok, muy bien. pero Bueno, pues lo opuesto es muy raro. Pues qué bueno que nos comenta esto porque también es importante, ¿no? Porque después lo dejamos pasar y entonces detenemos el desarrollo del menor, pero también detenemos, pues a lo mejor la oportunidad de poder recuperarse. Sí, y hay cosas que ya no podemos echar para atrás. La, digamos que el no atender a tiempo una pérdida auditiva en un bebé, hay veces que el retraso puede ser permanente, o sea, ya nunca va a adquirir el mismo vocabulario o ya nunca va a hablar con total normalidad. O sea, sí, hay cosas que si no tratamos a tiempo, a veces perdemos la oportunidad. Ya, muy bien, doctor. Oye, acá, yo también le quería preguntar, ¿no? Que hablábamos de los síntomas, pero también, ¿qué es lo que causa una pérdida auditiva? Bueno, depende mucho de la edad. O sea, justo al nacimiento hay un porcentaje muy alto de causas genéticas y lo que pasa es que hay más de 200 genes que pueden causar pérdida auditiva. Problemas al nacimiento como falta de oxígeno o hiperbilirrubinemia, cosas así, también complicaciones, digamos, en el parto o en el embarazo, también lo pueden causar. Ya nacidos, con lo que decíamos, la otitis media es muy frecuente en niños, muchas, las más de las veces algo de corta duración, pero en algunos niños puede ser de meses que perdure y eso ya es cuando se hace más problema. En jóvenes, pues ya estamos viendo problemas por exceso de ruido, ¿no? Los jóvenes que usan sus Por los audífonos todo el audífonos. tiempo a todo lo que dan y están teniendo algo de pérdida auditiva, que normalmente a esa edad no es tan significativa, pero pues ya están pues poniéndose al tiro para algo más adelante. Claro, y porque Y en además, personas, sí, perdón, nada más ahí me quisiera detener un sí, poquito, porque además si sigues un patrón, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes que están todo el tiempo con los audífonos, que los escuchan a un alto volumen, entonces si sigues un patrón, a lo mejor al inicio no es tan significativa esa pérdida auditiva, pero con el tiempo se va a ir empeorando. exacto, es lo que va a suceder. Entonces van a acabar teniendo que usar aparatos antes de lo que hubiera sido necesario, digamos. Claro, y en Y, las y ya personas más grandes de mayor edad. ahí tenemos lo que decíamos, la pérdida natural por la edad, pero se incrementa en personas que fuman, en personas con sobrepeso o obesidad, diabetes, presión alta, hipotiroidismo, varios problemas de salud en general nos pueden acelerar la pérdida. Muy bien. Y bueno, yo nada más quisiera, antes de irnos al corte, dejarle esta pregunta para responderla después de que regresemos. La higiene de los oídos, ¿eso nos ayuda o no nos ayuda a tener una mejor calidad en la audición? O si no tenemos una buena limpieza, nos lleva a tener estos problemas de audición. Pero bueno, eso que nos los conteste al regresar del corte. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con el doctor Gonzalo Corbera, director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología SC. Doctor, platicábamos ya de los síntomas, de las causas, y antes de ir al corte le preguntaba yo cómo debe ser la limpieza del oído, si nos ayuda, si no necesitamos hacerla, ¿no? Si estos hisopos son buenos, no son buenos.
No son buenos, o sea, favorecen que se hagan tapones de cerumen, favorecen infecciones, hay accidentes de que hacen que se perforen el tímpano. Entonces, nosotros los otorrinos tenemos un dicho de que los oídos se limpian con los codos, ¿no? Lo mejor es no tocarlos. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no hay que hacerles nada, ¿no? Los oídos, entonces, tienen una autolimpieza, digamos. Sí, agua al bañarse, que puede entrar agua, puede ser agua con un poquito de jabón, escurrirlo y limpiarse lo que ya está saliendo, lo que viene afuera. El oído tiende a expulsar todo. Ok, muy bien, bueno, entonces ya sabe, no hay que usar estos hisopos, no hay que meterse nada al oído, porque luego además, como dice, ¿no? Se termina lastimando uno o se va dejando ahí el objeto que uno se está metiendo ahí al oído y se queda dentro del oído. Sí, sí, sí. Tengo una colección de perforaciones timpánicas y tengo pacientes que han perdido la audición permanentemente y todo empezando por un accidente con un por, hisopo. por estar ahí queriendo limpiar, ¿no? El oído. Oiga, doctor, y el tratamiento, ya para terminar, el tratamiento a seguir siempre al final es un aparato auditivo o hay como alguna otra solución para esa pérdida auditiva. No, hay muchas cosas. Hay aparatos, hay implantes cocleares, hay cirugía reconstructiva de la audición. Hay a veces es tratamiento médico, depende de la edad, depende. Justo el chiste de hacer un buen diagnóstico, que es la parte importante de esto, es el diagnóstico. Y teniendo el diagnóstico, sabiendo exactamente lo que está dañado, hay veces que sí lo podemos arreglar. Y es lo que decía, no, o sea, puede ser una cirugía o puede ser este aparato, pero siempre hay que decirlo, ¿no? Siempre hay que acudir a un especialista, ¿no? Porque hay aparatos de repente que uno puede comprar en la calle, bueno, en alguna tienda o algo, pero que no sabemos cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Claro, y primero tener un buen diagnóstico. Ya teniendo un buen diagnóstico, pues ya puede comprar el aparato. Si lo indicado es el aparato, pues que lo compre donde quiera. Pero sí Claro, pero vemos no ir a personas, decir, ay, creo que ya no escucho y me voy a ir a comprar un aparato, ¿no? eso es lo que no hay que hacer, porque luego puede ser hasta un tumor en el nervio auditivo. O sea, sí, primero hay que tener un buen diagnóstico. Doctor, ¿cómo lo encontramos? Pues en el teléfono 55 50 81 82 49 pueden 55 mandar 50 81 22 40. no, 82 Ah, 49. 82 49. Muy bien. Ese también recibo WhatsApp. Pueden mandar un correo a citas @imon.com.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Bien y Saludable. Lo esperamos mañana en punto